Y hoy se dio a conocer el IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica para marzo en nuestro país. El consenso del mercado, siempre se establece opiniones al mercado entre los expertos, entre los que están en la economía real y los analistas. ¿Cuánto se espera que va a ser el crecimiento? ¿Cuánto va a crecer la economía en un determinado periodo en comparación con el mismo periodo del año anterior? Y se establecía que este IMASEC de marzo de 2022 iba a estar en torno al 6,5%. Pues bien, hoy se dio a conocer de parte del Banco Central que fue del 7,2%. ¿Qué significa? A ver si lo desmenuzamos con un experto. Luis Riveros, economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Luis, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Hola Matías, buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, la verdad es que hay desde luego una diferencia entre lo predicho y lo realizado, ¿no es cierto? Pero no es una diferencia tan significativa. El mercado, como se dice, esperaba un 6,2%, el crecimiento fue 7,2%. Pero esta expectativa del mercado son varios distintos agentes. Unos seguramente esperaban más cerca de 7, otros esperaban más cerca de 6 o bajo 6. El promedio dio 6,2. No es una diferencia muy significativa, pero de todas maneras es estimulante, por cierto. Es estimulante que la equivocación... Que sí, estimulante que la diferencia no sea hacia abajo. El nivel. Es estimulante el nivel, claro, y desde luego que nos hayamos equivocado hacia abajo. ¿no? Claro. Y que se haya producido una cosa más yo diría, más positiva desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las difíciles condiciones económicas en que estamos, no solo nosotros, el mundo en general. Yo creo de que hay que prestar atención también a la composición que tiene esta expansión. Fíjate que el crecimiento que experimentó la producción de bienes y la producción minera, que es la producción real, la producción de cosas, pues fue solamente, digamos, de menos 2 y menos 4%. Una cosa bastante preocupante desde el punto de vista de cómo viene la mano, vamos a decir. Claro, porque son los y desde servicios, luego la fuerza. Son los servicios. La fuerza estuvo en los servicios y el comercio. Son los que tienen el carro. ¿No es cierto? Exactamente, especialmente los servicios que crecieron 12% o algo así. Entonces, la comparación de esta, digamos, a uno le deja algunas preocupaciones, ¿no es cierto? Porque todos esperamos que este año el crecimiento sea bastante menor que el del año anterior. Claro, el del año anterior fue un año de recuperación, crecimos más de 12%, considerando, por supuesto, que el año 2020 el producto había caído, digamos, algo así como 6-7%. Pero el crecimiento neto, ¿no es cierto?, fue de un 6% el año pasado. Y ahora este año estamos esperando un crecimiento que probablemente no va a estar más allá del 2,5%. ¿no? Y esto por una serie de condiciones, no solamente de nuestra economía, sino que de la economía mundial. ¿no? Todos sabemos China, por ejemplo. Incluso menos, Incluso menos. El FMI hace unos pocos días proyectaba que puede estar en 1,5% de crecimiento de nuestra economía del año. Exactamente. Pero yo diría de nuevo que el promedio de los analistas, ¿no es cierto? Esto incluye el Fondo Monetario, ciertamente, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y una cantidad de analistas y predictores locales andan en el 2,5%. Entonces es preocupante, porque eso significa que el crecimiento per cápita este año va a ser bien chiquitito, digamos, y de repente va a crecer 0, ¿no? El ingreso promedio por habitante. Y como digo, esto está causado por una serie de cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver primero con expectativas, porque lo que va a caer fuerte este año es la inversión. Y el próximo también, la inversión, todas las proyecciones dicen va para abajo. Eso es bastante malo porque significa también menos empleo y menos producción, ¿no es cierto?, producción de cosas, ¿no es cierto?, tangibles que se pueden vender y exportar. Pero además están las fuerzas del mercado internacional. China no está comprando cobre, digamos, vamos a ponerlo en términos bien simples, que es nuestro principal cliente. Y por cierto, el comercio internacional está un poquito detenido por la congestión del transporte, por lo tanto, esto nos trae o nos permite tener menos materia prima, menos insumos, ¿no es cierto?, para poder producir.
y en consecuencia eso también está de alguna manera conteniendo la producción. Así que este año va a ser un año difícil y el próximo tampoco va a ser fácil. Mm. Eso además de los problemas domésticos, ¿no es cierto?, que son, digamos, de naturaleza interna. Luis, me gustaría, aprovechando su condición de economista y de profesor, que me explicara, y nos explicara, cuáles son las implicancias, qué hay, cómo tenemos que leer que sean los servicios y que sea el comercio los que permiten tener un IMASEC de 7,2%, porque a su vez tenemos que la producción de bienes está en el 4%, cayéndose el 4%. Son distintos tipos de enviones, de empujes que tiene una economía. ¿Qué significa que estos empujes son los que están permitiéndonos y no otros? ¿Cómo podemos proyectar eso? Bueno, yo me sentiría mucho más contento si esto fuese al revés, ¿no es cierto? Claro, Que el obvio. crecimiento de la producción de bienes y minería fuera positivo altamente, ¿no es cierto? Y el comercio, ¿no es cierto? Y los servicios crecieran poquito. Porque el comercio y los servicios dependen, por supuesto, mucho de los flujos de ingresos, ¿no es cierto? Y también del flujo del crédito, ojo. Ya. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso hace, en el mes de febrero, por ejemplo, una de las cosas que experimentó un mayor crecimiento, ¿no es cierto?, en el IMASEC fue la venta de automóviles. Y eso normalmente es crédito. Y por lo tanto uno dice, bueno, esta economía está creciendo, pero ¿cuán sostenible es eso en la medida que la expansión, ¿no es cierto?, está produciéndose por estas cosas que tienen que ver fundamentalmente con temas financieros, ¿no? Ya. Lo cual lleva obviamente a las consecuencias que todos conocemos, ¿no es cierto?, si somos capaces de enfrentar las situaciones de crédito, digamos, de las que nos hacemos responsables. Esa es la preocupación que queda, a mí me queda esta preocupación, porque claro, aquí estamos experimentando también los rezagos, ¿no es cierto?, del gasto que se efectuó, ¿no es cierto?, que todavía está por ahí en algunas cuentas, los IFE, los bonos, estas cosas, que hoy día ya están, digamos, manifestándose en el mercado y sostienen un crecimiento en materia de servicios y sobre todo de comercio, que puede ser muy alto, pero tampoco eso es muy sostenible, ¿no? Porque cuando es sostenible es porque hay empleo, hay ingreso, naturalmente, y eso porque hay inversión, y estas son las variables que hoy día están manifestando un poquito más los efectos, ¿no es cierto?, del rezago económico. Luis Rodríguez, ¿por qué usted ve que la inversión, que debe ser la locomotora, ¿no es cierto?, en cualquier economía, para que produzca a su vez, trabajo, que produzca posibilidades sustentables de aumentar en el consumo, que aumenten los servicios, en fin, ¿por qué la inversión en su juicio no está logrando partir, echar a andar los motores con fuerza? Este año la inversión se estima va a crecer en 1,8%, 2%, en circunstancias de que en años previos la inversión crecía arriba de 10%. Con otras Ahora, tasas, yo ¿sí? creo, exactamente, yo creo, digamos, que aquí está el fenómeno de la expectativa, ¿no es cierto?, sobre la cual los economistas conocen poco. Aquí hay problemas, ¿no es cierto?, de expectativas políticas, expectativas económicas, señales que los inversionistas leen, ¿no es cierto?, y que hacen que se sientan entusiasmados, se sientan más bien preocupados. Yo creo que la tendencia es a preocuparse por todas las noticias, que a veces no son transmitidas de manera muy, yo diría, fácil de leer, ¿no? ¿Cómo Lo qué, que por está ejemplo? saliendo de la Convención Constitucional, por ejemplo, ¿no es cierto?, sale como chispazos de cosas que se dicen, se hacen o se escriben, pero eso crea una gran preocupación cuando, por ejemplo, no se va a proteger, dicen, la propiedad industrial. ¿No? Pero sí, ¿no es cierto?, la propiedad intelectual. Entonces uno dice qué cosa más rara. Eso es una mala señal, cuando también se amenaza de alguna manera la inversión, sobre todo la inversión extranjera, que le hace un gran daño a la economía, eso, ¿no es cierto? A mí me parece que estas son las cosas que tienen que decirse con mucho cuidado, ¿no es cierto?, y hacerse también con mucho cuidado, porque la inversión, como tú bien dices, ¿no es cierto?, es el motor que tira esta cuestión, es el caballo que tira la carreta, ¿no? Y si resulta que se los cansa el caballo, obviamente que la carreta se para, y eso es lo que nos está pasando este año, ¿no es cierto?, en gran medida producto, ¿no es cierto?, del decaimiento de inversión. Y en mi opinión eso es fundamentalmente un Ya. tema de expectativa. Aparte de la expectativa, Luis, también el mercado mundial de las tasas de interés también viene al alza. Pasamos mucho tiempo con tasas de interés
incluso negativa en algunas partes del mundo, pero tendiendo a cero. Entonces, claro, había mucho más flujos de crédito y posibilidades para invertir. ¿Cuánto influye el encarecimiento de las tasas de interés en nuestro país por lo pronto, pero en el mundo en general, para que la inversión fluya? ¿Juega algún papel aparte de los políticos? Sí, desde luego juega un papel muy importante, ¿no es cierto? De alguna manera las tasas de interés son el costo, el precio de la inversión. Y las tasas de interés están subiendo, empujadas por las acciones de los bancos centrales en muchas partes del mundo, para poder de alguna manera reprimir la inflación, que en todas partes está, ¿no es cierto?, elevándose, y eso a su vez causa problemas de expectativa. La economía es una especie de círculo, ¿no?, que las cosas van autoexplicándose unas variables sobre otras. Infinitos vasos comunicantes. Claro, aquí son todos vasos comunicantes, y por eso mirar un poquito, ¿no es cierto?, una de las probetas, vamos a decir, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que está pasando ahí. No sirve para nada si uno no mira lo que está pasando en las otras probetas que van a traer, ¿no es cierto?, a algunos de los elementos principales que finalmente van a producir los resultados. Yo creo que la inflación es uno de los fenómenos centrales hoy día. Hasta el Fondo Monetario Internacional ha recomendado algunas políticas, algunos países están reduciendo impuestos para combatir la inflación, lo cual no es, en mi opinión, una mala idea, ¿no es cierto?, reducir IVA con el objeto de que eso se traslade a menores precios. A mí me parece, digamos, de que ese es un camino, ¿no es cierto?, que posiblemente debiéramos discutir, ¿no es cierto?, transitoriamente, aunque en este país los movimientos del IVA nunca son transitorios, siempre se ha aumentado transitoriamente o se ha bajado transitoriamente y quedamos ahí mismo, ¿no? Pero yo creo que algo hay que hacer ahí, porque la inflación trae por consecuencia un aumento en las tasas de interés, y el aumento en las tasas de interés se suma al problema de las expectativas negativas, vamos a decir, para reprimir la inversión, y con eso hay menos crecimiento, menos empleo y todo lo demás que esperamos que sea bueno para una economía que esté expandiéndose. Luis Riveros, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Yo me confundí porque es exrector de la Universidad de Chile. Sí, señor. Que le vaya muy bien, buenas noches y gracias por atendernos esta noche. Buenas noches, Matías, un gusto de saludarte. Muchas gracias a los televidentes. Hasta luego. Pausa y volvemos, espérenos.